No apartes la mirada de esto. La Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, le está robando a Rusia. Le van a robar a Rusia. A pesar de lo que diga Estados Unidos, lo que diga la OTAN, de que supuestamente le van a entregar recursos a Zelensky para que más adelante los regrese, sobre todo porque van a utilizar los ingresos procedentes de los activos rusos congelados en estas naciones. Todos sabemos que Zelensky no tiene dinero y todos sabemos que Zelensky no va a pagar. No va a pagar absolutamente nada. Incluso el propio Donald Trump se lo dijo. Necesita Zelensky un préstamo de todo el dinero que le estamos dando. Esto no quiere decir que le vayamos a prestar dinero, porque él es un muy buen vendedor. Cada que llega a Estados Unidos recibe más y más y más dinero, pero no lo va a regresar. Y es dinero que serviría muy bien para los ciudadanos estadounidenses, sobre todo aquellos que lo perdieron todo por desastres naturales, pero la agencia encargada de eso no tiene recursos. El Pentágono tiene millones. El Pentágono le puede seguir dando dinero a Zelensky sin ningún problema. Pero llega un momento en el que incluso también el Pentágono se queda sin recursos. En esta ocasión, mientras todos observábamos la cumbre de los BRICS, porque fue prácticamente el mismo día, mientras todos estaban observando la llegada de los líderes mundiales, sorprendiendo obviamente el hecho de que Putin no está solo, que sigue teniendo comercio exterior, que sigue teniendo la aprobación de ciertos países en el tema del comercio. Quizás la guerra con Ucrania hasta cierto punto lograra hacer que algunas naciones no estuvieran muy de acuerdo con Vladimir Putin. Pero al final del día es un país que tiene recursos económicos propios y tiene recursos naturales. Por eso, estas naciones se acercan a Rusia, no a Ucrania. Si le preguntan a cualquiera de los países que fue a la reunión del grupo de los BRICS, todos te van a decir lo mismo. Rusia tiene recursos, Rusia tiene con qué negociar, Ucrania no. La Unión Europea y Estados Unidos supuestamente defienden a Zelensky y apoyan a Zelensky porque es el país más pequeño, porque no es posible que una potencia lo ataque. Ok, es entendible. Pero no te vas a pelear económicamente, y aquí vamos a entrar en el tema, no te vas a pelear económicamente con el país más grande. Si le quieres dar armas a Zelensky, ok, adelante, regálale tu dinero y tus armas y no hay problema. Pero no te metas con la economía, sobre todo de una forma en la que acabes tú en una situación mala, en una situación en la cual tus ciudadanos están obviamente sufriendo de una inflación, de una crisis de costo de vida, una crisis energética, crisis tras crisis tras crisis, que muchos apenas estaban logrando salir de la situación y la crisis económica que dejó la pandemia del COVID-19 y entran a una que se trata de una guerra. Obviamente, esto no fue nada favorable para los bolsillos de los ciudadanos. Pero el Parlamento Europeo, y aquí quiero recalcar una cosa, los ciudadanos de la Unión Europea, todos y cada uno de los que salieron a votar en las pasadas elecciones, espero que esta noticia les llegue, pero sobre todo que la disfruten tanto como cuando fueron a votar. Y los que no fueron a votar, que lo disfruten todavía más, porque esta era su obligación. Y en lugar de colocar a personas en el Parlamento Europeo, personas que vieran por los intereses de los países de la Unión Europea, votaron por y con el hígado. Porque se les hizo mucho más fácil votar por el mismo partido y darle el poder a Ursula von der Leyen, que hoy le está entregando a Ucrania 35,000 millones de euros, que son 38,000 millones de dólares. Hoy disfruten los ciudadanos de la Unión Europea estos 35,000 millones de euros que no van a ir en beneficio de ninguno de los países. ¿Por qué?
porque por eso votaron. Se les dijo en diversas ocasiones, no les estábamos guiando por quién votar, pero lo señalamos. Necesitan ver quién es el candidato y cuáles son sus propuestas. ¿Cuál es su inclinación política? Porque si su inclinación es hacia Ursula von der Leyen, hacia Ucrania y seguir dándole recursos a Ucrania, ahí definitivamente no es. Porque el interés de ese legislador no va a ser el beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea. Muchos ni siquiera van a trabajar. Muchos trabajan a la distancia, cuando se supone que reciben un salario muy bueno y ni siquiera se atreven a presentarse en el Parlamento. Pero esa es una situación aparte. En esta ocasión vamos a hablar de estos 35,000 millones de euros que Ucrania le va a deber a la Unión Europea. Pero lo hacen teniendo una especie de respaldo. Le van a dar los recursos de los ingresos procedentes de los activos rusos. Se supone que este préstamo se va a reembolsar con esos ingresos, pero no hay garantías. ¿Por qué? Porque al final del día estos activos son rusos y las ganancias también van para los rusos. Independientemente de si están congelados o no, tienen que pagar porque es dinero de Rusia y están generando estos ingresos, estos intereses con dinero de Rusia, porque la Unión Europea ya no tiene. La Unión Europea ni siquiera le puede pagar a Hungría la parte que le corresponde y le está dando migajas solo por tratar de conseguir ciertos beneficios políticos, como aceptar a sus amigos dentro de la OTAN. Al final del día van a tener que pagarle a Hungría y aún así, no quiere decir que le va a ir bien a la Unión Europea. La Unión fue el último en señalar este cambio. El primero fue Estados Unidos. Ellos anunciaron el lunes precisamente la disposición de 20,000 millones de dólares a través del mismo procedimiento. Le van a dar un préstamo a Zelensky esperando ser reembolsado con las ganancias de los activos rusos congelados, que tienen poco más de 100,000 millones de dólares. Por el otro lado, fue el Reino Unido el segundo en anunciar este reembolso. No, fue el segundo en anunciar esta disposición de recursos. Son poco más de 2,000 millones de dólares, lo que le corresponde a él, sobre todo porque fueron los países del grupo de los 7 los que acordaron hacer este préstamo. Pero para que la Unión Europea entregue estos recursos, necesita obviamente que todos los miembros lo aprueben, independientemente de si Francia, Alemania, Italia forman parte de esta Unión Europea. Todo el Parlamento lo debería aprobar. Ellos congelaron, la Unión Europea, aproximadamente 210,000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia desde que arrancó el conflicto. Y para muchos esto no es nada más que un descarado y vil robo. La financiación va a cubrir la parte que le corresponde a la Unión Europea del paquete de ayuda de 50,000 millones de dólares que le encargaron a Kiev. Esto fue lo que acordaron en junio y a esas fechas precisamente el líder ruso Vladimir Putin señalaba que él va a hacer exactamente lo mismo, así que si ellos disponen de sus ganancias, pues Rusia se las va a cobrar si no se las regresan. ¿Cómo votaron? Hubo 56 votos en contra, hubo 61 legisladores que se abstuvieron de votar, y aquí podríamos decir cobardemente, pero 518 eurodiputados dijeron sí, vamos a darle este dinero a Zelensky. Estos diputados llegaron gracias al voto de los ciudadanos, porque en junio, para las mismas fechas en las que se llevaba a cabo esa reunión, fueron las elecciones parlamentarias. Todos sabían lo que iba a pasar.
absolutamente todos. Así que podemos decirles a los europeos, a los ciudadanos del Reino Unido, que de hecho lamentablemente solo tenían dos opciones: o seguir con Rishi Sunak o cambiarse al Partido Laborista. Tampoco fue de gran beneficio, así que no había de dónde escoger. Y bueno, obviamente Biden, las elecciones están por llegar, así que los ciudadanos estadounidenses ya saben si quieren seguir regalando su dinero o empezar a buscar la manera de que el dinero de Estados Unidos se quede en Estados Unidos. Porque si no se han dado cuenta, no están sufriendo una inflación en este momento, casi a punto de cubrirse las elecciones de este país. No están en una inflación, en una crisis económica por una sola razón. Volteen a ver los datos de la deuda del país. Ya superó los 35 billones. Los estadounidenses van a estar endeudados por mucho, mucho tiempo. Por esa deuda, cuando todos se sorprendieron, cuando llegaba a los 33 billones, ya se gastaron 2. Pregunten dónde está. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.